Traigo el tema que les prometí la semana pasada, porque empezamos a hablar de los retos que enfrentan los emprendedores para crecer. A propósito de eso, hice una encuesta en mis redes sociales y le voy a compartir algunas de las respuestas que obtuve. Una de ellas fue la falta de dinero y confianza en sí para emprender. Es una de las cosas que retrasa el crecimiento de un emprendedor. Los propios miedos, saber vender su producto o servicio y que ello normalmente conlleva a que no tenga suficientes ingresos para poder pagar asesores. Valorar su trabajo, la carga fiscal no se podía quedar. Dar el primer paso de verdad es muy difícil. Y bueno, esas les voy a compartir. ¿Por qué les traigo el tema? Porque en realidad hay como un vacío. Y aunque no tenga mucho que ver con impuestos, lo vamos a tocar. Porque también la carga fiscal, como dijeron en uno de los comentarios, afecta mucho el crecimiento de un micronegocio, un microempresario. Lo primero es que antes de iniciar un proyecto, hay que tener planificación, hay que investigar y asesorarse. Porque ahora está muy en auge el tema del emprendimiento y todo el mundo quiere vivir de su pasión. Todo el mundo quiere que su trabajo sea su hobby remunerado. Pero no podemos lanzarnos así por así, porque eso requiere como que uno haga como los constructores que hacen una zapata. Si esa zapata no es firme, probablemente el negocio no va a ir bien. Entonces mucha gente se decepciona y dice, no, en este país no se puede, porque muchas veces es por falta de planificación, por falta de asesorarse. ¿Por qué? Porque lo primero que uno debe hacer en un negocio es hacer un estudio de mercado, ver que ese producto tenga alguna expectativa, que tal vez provea una solución a un problema. Esos son los casos de mayor éxito. También tú tienes que saber qué conlleva tener un negocio, porque no es solamente que tú vas a hacer eso que te gusta. Cuando tú tienes un negocio, una empresa, tú tienes que aprender a dirigir esa empresa con buenas bases. Entonces tú tienes que saber un poquito de finanzas, un poquito de impuestos, mercadeo. Obviamente, al principio tal vez las tareas no sean muchas en cada área, pero sí hay que conocerlas un poquito, para que en la medida que el negocio vaya creciendo, entonces también tú puedas ir creciendo con el negocio y tus conocimientos también, a pesar de que tengas asesores y un equipo atado a tu empresa. Entonces, un plan estratégico es súper básico. La mayoría de los emprendedores no tienen uno, ni siquiera conocen qué es. El plan estratégico define quién yo quiero ser, cómo lo voy a lograr y cuáles recursos necesito. Y además de ese plan estratégico... Pero muy poco. Muy poco, muy poco. Pero entonces muchas veces decimos, que tuve mala suerte. Tal vez fue falta de preparación. Y ahí es donde voy en el tema de que aquí hay que adecuar el currículo académico. ¿Por qué? Porque es lo que yo le decía a los muchachos del curso de impuestos que tengo los sábados. Uno pasa 12 años de escuela, 4 de universidad, 2 de posgrado, 1 de maestría, y cuando tú te insertas en la vida laboral es que tú te enteras que hay que pagar impuestos. Cuando tenemos un plan estratégico, lo propio es definir métricas, porque como yo sé que estoy avanzando, como yo sé que estoy creciendo, yo tengo que establecer medidas que me ayuden a medir, valga la redundancia, mi progreso. Otro de los temas es conseguir clientes. Hay gente que quiere empezar un negocio, pero todavía no tiene los clientes. Pero ya inmediatamente uno empieza un negocio, tiene una empresa establecida, uno empieza a tener responsabilidades fiscales, legales y de toda índole. Porque ya tú tienes una compañía, tú tienes como un hijo que depende de ti. Entonces sería bueno empezar a tener clientes incluso antes de establecer el negocio. Muchos de los emprendedores también dan el salto de la vida laboral y de inmediato que el negocio está establecido quieren dejar su salario fijo, obviamente porque necesitan tiempo para desarrollar ese proyecto. Pero ¿qué pasa? No es recomendable dejar tu trabajo hasta que el negocio te pueda pagar tu salario o por lo menos tus gastos fijos personales. Eso es un error muy, muy común que también hace que los negocios fracasen. Porque, ¿qué hacen? Tú estableces una compañía, toda la rentabilidad de esa compañía empiezas a pagártela a ti mismo como salario, te quedas sin capital. Y sin capital tú no puedes seguir invirtiendo, tú no puedes crecer.
Entonces lo recomendable es que si puedes seguir teniendo tu trabajo a la vez que desarrolla tu proyecto, entonces hazlo de esa manera. El tema es que nosotros debemos, aunque parezca caro en el momento, prepararnos para tener un negocio. Hay que tener, como dice la gente de finanzas personales, un colchoncito personal, económico, a dónde recurrir. Porque un negocio necesita liquidez y desde el principio no te va a dejar beneficio. Entonces tú tienes que saber de dónde vas a seguir subsistiendo antes de que el negocio te pueda pagar el salario que tú quieres. O por lo menos que el negocio te pueda pagar en un principio. Entonces, si queremos progresar, si queremos crecer, entonces vamos a planificarnos, vamos a tener personal, porque tampoco uno puede acapararlo todo. Tú puedes tener un equipo, aunque tú no lo tengas en una nómina. Para eso hay profesionales independientes, hay gente que trabaja por iguala o por proyecto específico. Yo creo que si atendemos estos puntos, que son las principales debilidades para poder crecer en un negocio, micro o mediano o como sea, entonces nos puede ir mejor.